Nacemos muy equilibrados, porque respirar por la nariz motiva la rama de relajación. Respirar por la boca es todo lo contrario. Respirar por la boca lo que hace es mantenernos en lucha y en huida. Esto lo que hace es aumentar el estrés, acelerar el corazón, lo mantiene en continuo estrés, también al cerebro, sobre todo por la noche. La respiración nasal genera más respiración nasal. Quiere decir, en esos momentos que yo tengo congestión o estoy resfriada o que veo que me voy a resfriar, ¿sabes lo primero que hago? Tener mucha concienciación de que mi boca se mantiene cerrada. Porque eso es lo que me va a descongestionar mi nariz y va a hacer que no vaya más. Pues a lo mejor en vez de recuperarme en 4 días, me recupero en 1 y no me resfrío. Sol de la Torre es conocida profesionalmente como Sol Towanda. Es una ex nadadora profesional, atleta de CrossFit y apasionada estudiante de la neuroanatomía de la respiración. Tras experimentar agotamiento a causa del deporte de alto rendimiento, descubrió que la respiración consciente era la pieza que le faltaba en su bienestar integral. Hoy imparte talleres, clases personalizadas y asesoría en España para ayudar a las personas a mejorar su descanso, reducir la ansiedad, optimizar la digestión y alcanzar un mejor rendimiento deportivo a través de la respiración funcional. Uno de los motivos de que nos despertemos súper reventados por la mañana y que ese cansancio lo traslademos al día, con todo lo que eso conlleva, falta de concentración, poca memoria, falta de foco, falta de oxigenación, es precisamente respirar por la boca. ¿Y qué consejos le podrías dar a una persona que respira por la boca por la noche? Una persona, por ejemplo, que ronca mucho, sin llegar a apnea. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esa respiración? El ronquido de boca se elimina, sí, automáticamente. Si se tapa la boca, ya no vas a roncar por la boca. Ah, pero es que yo sigo roncando. Claro, porque aquí entra el ronquido de nariz. Lo que recogemos por la noche es lo que barremos durante el día. Y lo que también al final, cuando nos levantamos por la mañana y tenemos ese cansancio devenido de haber respirado por la boca porque no estamos bien oxigenados, también lo vamos a traspasar al día. Y otro último consejo, ¿qué dirías tú a una persona para que fuera una mente indomable? Pues le diría que abriera su mente y que cerrara la boca. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Mentes Indomables. Hoy también súper interesante, siempre digo lo mismo, súper interesante, pero es que traemos a gente que trae unos temas tan chulos y hoy vamos a hablar de algo tan común como es respirar, que todo el mundo lo hace continuamente, pero nadie nos ha dicho cómo tenemos que respirar. Y realmente respirar mal puede llevar a muchísimos problemas de salud y bueno, vamos a hablar hoy un montón de cosas que vais a quedar flipando. Hoy tenemos con nosotros a Sol de la Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, encantado de estar aquí. Eres experta en respiración funcional y eficiente. Efectivamente. ¿Y esto qué quiere decir? La respiración funcional es la respiración con la que nacemos todas las personas sanas. Quiero decir, no es un invento, no es un método, no tiene nada que ver con el yoga, ni con el pilates, ni con los hipopresivos. Es una respiración con la que nacemos que nos hace funcionales y eficientes, a no ser, claro, que empecemos a respirar por donde no tenemos que respirar, que es por la boca. Sí, o sea, respirar por la boca, no deberíamos de respirar por la boca. No. Y hay mucha gente que lo hace. La mayoría. ¿Y qué nos puede llevar respirar por la boca? Fíjate qué dato antes de decirte esto. La literatura científica ya nos muestra que cerca del 100% de las personas a nivel global, del 98% hablan. ¿Vale? Yo normalmente digo no 90 siempre porque me gusta dejar ahí un 10%, pero bueno, ahora voy a ser muy fiel a los datos. Que el 98% de las personas a nivel global respiran mal, tienen una respiración disfuncional. Bien, respiran incorrectamente. De ese 98% han estimado que el 50% respira por la boca. Yo te puedo asegurar que si las personas tuviéramos o tuviesen la capacidad de escucharse, de autoobservar cómo respiran, ese 50% no sería el 50%, sería mucho más aumentado. Pero bueno, lo dejamos en el 50, el 60. Claro, esto lleva a una pregunta, porque yo cuando leí este dato hace un tiempo pensé, jolines, ¿y qué pasa con el resto? Hasta 98, ¿por qué respiran mal? Respiran por la nariz. Pero respirar por la nariz no te exime de estar haciendo una respiración incorrecta, de tener una respiración disfuncional. Igual que comer todos los días no nos asegura que estemos comiendo bien. Pues eso es lo mismo. La diferencia entre respiración nasal y respiración funcional a la que yo me refiero es, tú respiras por la nariz, bueno, se podría decir que tienes la mitad del camino hecho, pero vale, a lo mejor hay que afinarlo, posiblemente, ¿no? Por eso ese tanto por ciento de diferencia. Una respiración funcional abarca la respiración nasal, pero LLSD, quiere decir lenta, larga, silenciosa o suave, que viene a ser lo mismo, tan suave que no se oiga, y diafragmática. Muchas cosas, ¿eh?
Sí, claro, pero... Todo esto lo vamos a ir hablando porque creo que es interesante, porque nadie nos ha enseñado a respirar bien y hay que aprender realmente, ¿no? Sí, qué curioso, hay que aprender y nacemos haciéndolo bien, ¿eh? ¿Pero nacemos haciéndolo bien? Sí, 100%. Sí, sí. Pues nacemos, fíjate, eso es un dato que no sabe la mayoría de las personas, que yo no lo sabía, a mí me voló la cabeza como muchas otras cosas de la respiración. Cuando nacemos no podemos respirar por la boca en su totalidad. No, ¿eh? No. Esta función se va a desarrollar, se va a ir desarrollando a partir de los 6 meses. Incluso he tenido papás que estudian conmigo la respiración para transferirla a sus niños, porque yo no trabajo con niños, que me han dicho incluso que hasta el año su bebé, su niña, no ha podido respirar por la boca. De hecho, la premura de quitar los moquitos cuando hay mucha congestión en un bebé es esa, que no pueden respirar por la boca. Fíjate si es importante y si tiene relevancia y si nacemos respirando bien. Total. Para que la gente entienda cuáles son los peligros de respirar con la boca, ¿qué consecuencias tiene? Para que la gente entre y diga, es que en verdad es súper importante respirar por la nariz. La más importante, nacemos muy equilibrados. Voy a volver mucho a los orígenes, porque al final se trata de esto, ¿no? Nacemos equilibrados porque respirar por la nariz motiva o activa, como se quiera llamar, yo prefiero decir motiva, en la rama de relajación. Respirar por la boca es todo lo contrario. Respirar por la boca lo que hace es mantenernos en lucha y en huida. Claro, no pasaría nada, Juan, si respirásemos en un momento dado por la boca, porque de repente hay algo que me supera y tengo que tirar de boca. Ahora veremos por qué exactamente, por qué ocurre eso, ¿no? Si quieres. Pero en realidad hablamos de una respiración bucal crónica, de una respiración bucal mantenida. Esto lo que hace es aumentar el estrés, acelerar el corazón, lo mantiene en continuo estrés, también al cerebro, sobre todo por la noche. Porque es verdad que durante el día ya tenemos cosas, la mayoría sin importancia, que nos sacan de nuestro centro. Si a esto le añades que respiras por la boca, lo que haces es todavía aumentar esa sobrecarga en el corazón, en la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, nos estresa, el cerebro se mantiene en continuo estrés, por la noche nos despertamos muchísimas veces y lo podemos achacar a muchas cosas, pero la mayoría de las personas no achacan que esa interrupción del sueño se deba precisamente a estar respirando por la boca. Respirar por la boca nos estresa. Totalmente. 100%, ¿eh? 100%. Y nos oxigena mucho menos. Claro. Respirar por la boca nos oxigena nada más, bueno, lo digo de otra forma. Respirar por la nariz nos oxigena nada más y nada menos que un 20-30% más. Ahora, claro, es que a mí me cuesta respirar por la nariz, es que yo no puedo, es que es imposible, es que estoy congestionado, es que yo a la fuerza tengo que tirar por la boca. Claro, es que hay una costumbre muy adquirida y esto se tiene que desenredar. Cuando hay un hábito tan enredado, el cerebro no entiende si es más saludable o menos saludable, lo hemos acostumbrado a eso. De hecho, vuelvo a lo mismo, no nacemos pudiendo respirar en su totalidad por la boca, esa función se desarrolla como una vía de emergencia, de escape. Nos puede suceder algo que tengamos que tirar de boca y vamos a abrir la boca para respirar. Puede ser que tengamos un traumatismo, como a mí me ocurrió. Yo tuve un traumatismo hace muchos años en Barcelona, donde vivía, y me reventé la cabeza. Y en ese traumatismo cerebral, craneal que tuve, también me reventé la cara. Y entonces todas las vías respiratorias, o sea, toda la parte de la nariz que no se ve, que está por debajo de la cara, se me quedó muy fracturado. Entonces yo con el paso de los años cada vez podía respirar menos por la nariz, porque para mí era imposible. ¿Qué tenía que hacer? Seguir respirando por la boca. Pues para ese tipo de casos y otros, puedo tener una alergia muy bestia, puedo tener una congestión muy bestia. Es cierto que yo me resfrío muy poco ya. Era de lo que más me sucedía antes, pero ahora me resfrío muy poco precisamente porque respiro por mi nariz. Claro. Pero la respiración nasal genera más respiración nasal. Quiere decir, en esos momentos que yo tengo congestión o estoy resfriada o que veo que me voy a resfriar, ¿sabes lo primero que hago? Tener mucha concienciación de que mi boca se mantiene cerrada. Porque eso es lo que me va a descongestionar mi nariz y va a hacer que no vaya más. Entonces, a lo mejor en vez de recuperarme en 4 días, me recupero en 1 y no me resfrío. Vale. Has dicho muchas cosas aquí. Sí. Entonces, sí. Lo primero de todo, bueno, no sabía que habías tenido ese pequeño traumatismo y que te llevó un poco a perder la respiración correcta. ¿Ahí fue cuando empezaste tú con todo este tema de la respiración nasal? Que va, yo he empezado... ¿Cómo empezaste?
Yo tengo ahora 54 años y yo he dejado de ser un sapo. Sí, tal cual. ¿Qué quieres decir con esto? Pues que respiraba con mucho ruido por la boca. Los sapos tienen, pues hace esa comparación, porque yo veo a un sapo respirar y se le oye muchísimo todo y el movimiento, ¿no? Respirar por la boca conlleva eso, ¿no? Que no seamos nada finos en la respiración prácticamente y en nada, ¿no? Porque se nos ve venir. Y tuve un accidente, y respiró mal toda la vida, hasta los 50. Y a partir de los 50 la respiración cayó en mí. Te explico por qué ocurrió. Fíjate, esto es muy curioso. No sé si tenía 48 o 49 años, fui a un taller de agua fría, ¿vale?, en Madrid. Yo practico los baños de agua fría hace muchos años, pues porque vengo del deporte y entonces llegaba a casa, venía como muy contracturada o muy inflamada y entonces me ponía las plaquitas de hielo en los hombros o los brazos, empecé a ducharme con agua fría y un día cae en mí una publicidad de baño de agua fría tal y pensé, hostia, pues me voy con un amigo a Barcelona sin saber lo que era. Y entonces llegamos allí a un método que está muy de moda, que prefiero no mencionarlo, pues porque tampoco tal, donde se hiperventilaba mucho. Yo creo que todos sabemos cuál es. Sí, pero tampoco quiero, porque no es que sea contra... No comparto todo esto, pero tiene matices, ¿vale? Sí. Tampoco me gusta hablar mal de nada, ni de nadie. Entonces, prácticamente las 5 horas de formación, cuando llegamos allí, el agua fría fueron 5 minutos del final, todo consistió en ponernos boca arriba y respirar hiperventilando con unas hiperventilaciones que eran 30, dejabas de respirar y aumentaba el CO2, así pues estuvimos, no sé decirte, 2 horas y media. Buah. A mí todo esto, como yo era una persona muy desconectada conmigo, que también va muy en colación con la respiración bucal, totalmente desconectada cada vez más, y no tenía nada de presencia con mi medio, conmigo y tal, pero aquello me conectó muchísimo con mi ser. Entonces recuerdo que bajaba de Madrid deseando que llegara el día siguiente para empezar a hacerlo todos los días. A través de esas respiraciones mantenidas durante meses, caigo enferma. Y caigo tan enferma que lo que en un principio me estaba sirviendo me empezó a desconectar todavía más de mí. Y a través de eso lo cuento en Respira y Sana. Y a través de un amigo, de una amiga, me llamaron un día y me dijeron, oye, Sol, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo esta respiración todos los días? Y le dije, no, de forma resumida, ¿no? Sí, lo hago todos los días. ¿Por qué? Porque me sienta muy bien. No. Estás en alcalosis respiratoria. Y entonces yo no sabía ni lo que era la alcalosis respiratoria. ¿Y qué es? La alcalosis respiratoria es cuando, imagínate que hay tenemos una homeostasis del organismo, cuando respiramos de más, hiperventilamos, y no hace falta que sea como un bruto, que eso es un falso mito que hay de la respiración, que parece que solamente estamos hiperventilando cuando hacemos esas respiraciones. Hiperventilar es cuando respiramos más veces de las que nuestro cuerpo requiere. Bien, entonces el CO2 desciende al hiperventilar, al soltar mucho CO2, el CO2 desciende y el pH aumenta. Cuando el pH de la sangre se mantiene ahí por un tiempo, se produce la alcalosis respiratoria y produce unos síntomas, calambres, desconexión, dolores de cabeza, ansiedad, estrés. Y todo eso se sumó a lo que yo ya tenía, claro, Juan, que no tenía nada que ver con la persona que soy hoy en día, ¿no? Y entonces pensé, jolines, pues sí... automáticamente dejé de hacer esas respiraciones. Y en unos días empecé a mejorar. La desconexión que te digo era de poner el pie en casa. Esto lo he contado en más de una ocasión porque creo que puede ayudar a más personas. Yo ponía el pie en el suelo cuando me despertaba y sentía que no sabía muy bien qué hacía aquí, ¿no? Yeah. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirvo? ¿No? ¿Qué hago? Estaba ahí en un principio de depresión importante, ¿no? Dejo las respiraciones, empiezo a mejorar y... Entonces, claro, a mí me llegó a pensar, si algo tan poderoso que vive con nosotros me ha hecho tanto daño y puede hacer tanto daño, es un superpoder, pero tiene que tener una parte buena. Sí, de hecho, se sabe que si respiras mucho por la boca, como que puedes incluso tener más riesgo de tener una depresión, ¿no? Claro, porque al final nos desconecta muchísimo de nosotros y, para mí es lo elemental, ¿no? Esto puede parecer muy místico, para mí no tiene nada de místico. Que el autoconocimiento, el desarrollo personal debería ser de las primeras asignaturas que diéramos y que practicáramos en el colegio junto a la respiración. Yo no sé si lo voy a vivir, pero van muy de la manita.
respiración y autoconocimiento, ¿no? Entonces hay una desconexión importante ahí de uno mismo y luego también la falta de descanso, Juan. Yeah. Cuando una persona respira por la boca, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina, no? Yo he estado en formaciones donde ya se ha podido ver, y decía Patrick McKeown, el creador del poder del oxígeno y alguna formación de respiración funcional y tal, decía eso. Siempre se ha pensado que la depresión te lleva a no dormir, pero ahora ya se sabe que una persona que se mantiene, y doy fe, sin dormir durante un tiempo, cae fácilmente en una depresión. A mí me preguntaba ahora la chica que me ha estado poniendo guapa, ¿no has descansado y tal? Y he dicho, no, me he oído diciendo, no, he dormido como una bestia, porque vuelvo a dormir bien. Yeah. Entonces, eso es muy importante porque te alegra la vida. O sea, yo recupero por la noche. ¿Duermo bien? ¿Y qué quiere decir que duermo bien? Duermo bien y todos los procesos de reparación y de limpieza se producen adecuadamente. ¿Y qué consejos le podrías dar a una persona que respira por la boca por la noche? Una persona, por ejemplo, que ronca mucho, sin llegar a apnea, pero que ronca mucho, ¿qué podríamos hacer para mejorar esa respiración? Eso tiene un orden, quiero decir. ¿Qué puedes hacer si por la noche roncas y respiras por la boca? Lo primero es practicar tu respiración durante el día. No podemos pretender ser sapos durante el día y que cuando llega la noche, con una práctica o usar el tape bucal, que luego hablamos, que a mí es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Porque hay un orden que hay que seguir. El orden es concienciación diaria, autoobservación de mi respiración. Eso es muy potente porque tan solo observando cómo respiras te va a hacer mantener la boca cerrada. Eso son muchas horas al día, suma muchos minutos, muchas horas. Durante el día estamos barriendo y por la noche vamos a recoger todo eso que hemos barrido por el día. Entonces, cuando llegue la noche, nuestro sistema nervioso autónomo va a estar equilibrado, mucho más equilibrado que si lleváramos todo el día respirando por la boca. Entonces, cuando llega la noche, ya hay técnicas para poder hacer, oye, pues mira, aún así estoy en equilibrio, oye, me ha sentado mejor la comida, parece que estoy menos reactiva. Todo eso lo empiezas a notar cuando la boca se mantiene cerrada y respiras por donde tienes que respirar. Entonces, hay un equilibrio ahí en el sistema nervioso autónomo que te hace estar, uy, mi corazón sufre menos, estoy menos reactiva, eso se nota mucho. Y ahora, cuando llega la noche, pues puedo hacer una práctica de respiración que luego compartiré contigo, que te va a encantar, que la llamo la maniobra del pulso. Que nos va a mostrar por qué la respiración es la directora de orquesta del sistema nervioso autónomo. Ahora llega la noche y ya puedo, con esa concienciación diaria, hacer una práctica y usar el tape. El tape es elemental que lo usemos. Vale, ¿qué es el tape? El tape bucal. Sácalo, venga. Y dame tu libro también, que ya has dicho que tenías un libro. Sí, Respira y sana. Me lo has traído, ¿eh? Este es para mí, ¿no? Sí. Respira y sana. Con todo mi amor, te lo tengo que dedicar, ¿eh? Sí, luego me lo firmas. Es que no me he atrevido como no te conocía, claro, que nos hemos conocido hace un rato, digo, voy a ser un poco coherente y primero voy a ver qué tal, Juan, y luego pues Sí, luego ya me firmas conociéndome, de una forma u otra. Es como imagínate que me arrepiento. Sí, no, yo creo que no. Bueno, a ver qué me has traído. Mira, el tape bucal va totalmente a colación a lo que yo enseño, porque si durante el día, imagínate que dices, voy a tener mucha... Bueno, esto va a pasar, ¿eh? Cuando se me oye hablar hay un punto ahí de mantener la boca cerrada en todo momento, sí. Y eso va a ocurrir. Lo importante es que luego se siga manteniendo, ¿no? Si yo tengo mucha concienciación diaria, pero cuando llego a la noche no presto atención a mi respiración y respiro por la boca, todo lo que he ganado durante el día lo voy a perder a nivel bioquímico y a nivel sistema nervioso autónomo, total, ¿no? Entonces, el tape bucal son unos tapes específicos para taparse la boca por la noche. Eso es transpirable. Esto transpira, ¿no? Sí, esto te pones el tape y pones aquí un mechero o una vela y lo soplas y lo apagas. Ah, muy bien. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Esto es lo que A ver, tanto esto como la tira nasal... Vale, son cosas que están muy de moda. Sí, y de hecho hay mucho hater, ¿eh? Ahora. Hay mucho hater que dicen que no sirven para nada. Bueno, pues ahora por eso estás tú aquí, ¿no? Vamos a explicar de que en verdad sí que puede ayudarnos, ¿no? Bueno, hacen bien en no creerse nada. Yo abogo mucho para que cuando nos oigan, pero yo no me creo nada de lo que oigo o leo y lo llevo a la práctica. Entonces luego puedo hablar con, oye, pues lo llevo a la práctica, oye, pues sí funciona, la respiración la tenemos con nosotros, o sea que es fácil de probarlo. Una semana, en el orden que he dicho, tapándose la boca
y usando la tirana sal. Y luego que me digan si esa semana de tener concienciación diaria de tu respiración durante el día y respirar por tu nariz por la noche, a ver cómo nos levantamos por la mañana. O sea que es fácil de comprobar, ¿no? Esto es una pasada porque te ayuda a eso, y esto te abre las fosas nasales. ¿Quieres ver cómo? Sí. Mira, sin ponértelo. Mira, para que no tenga tira. Yo me lo pongo, déjame, pero antes de ponértelo, mira, respira normal por la nariz. No hagas esto. Simplemente, en la respiración se tiene que aplicar el vísteme despacio que tengo prisa. Ya lo has dicho antes. Cuanto más aspavientos, menos oxigenamos. Luego vamos a hablar de la respiración óptima. Vale, efectivamente. Entonces esto no coge más. Es simplemente lento y suave. Ya vas a ver que te entra mucho más aire, ¿verdad? Bien. Ahora coges, ya ves más o menos el aire que te entra, ¿no? Por la nariz. Coges los dedos índice, haces esto y estiras hacia afuera. ¿Te entra más aire? Eso se llama maniobra de Cotton y de mi madre. Esto lo explico en el libro. Y luego coges esto, esa otra maniobra que es la de toda la vida, y estiras hacia afuera. ¿Entra? Más aún. Vale. Eso es lo que hace la tirana sal. Toma. Pero sin que lo digo para que no tenga tirana sal, que diga, pues no. Esto, abrir las fosas nasales para que mejore la entrada de flujo de aire, es lo que hace la tirana sal. Yo tengo que decir que un amigo mío que ronca mucho usa lo de dormir, el TEP, ¿lo has llamado? Sí, tape bucal. Tape bucal. Y dice que desde que lo tiene, su relación ha mejorado muchísimo porque ya no ronca. Claro, ahora te hablo de eso. Pregúntame ahora del ronquido, que es muy importante. No, cuéntanos del ronquido. Sí. A ver, así lo estoy viendo bien, ¿no? Por cierto, quien se lo vaya a poner siempre que hay que limpiar un poquito la zona, porque a ti igual te han puesto un poquito de crema, ¿no? No, bueno, se puede los polvos despegar. estos del brillo que me obligan, pero... Se puede despegar, ¿vale? Entonces... es una pasada. Es una pasada. ¿A que se nota la diferencia? Mucho es que no es mucho. algo que decir, bueno, pues para que no tenga tira, que se haga las maniobras, y esto es justamente lo que hace la tira. Eso es muy importante porque mejora el flujo de aire, como te decía. Claro, yo esto lo veo, hay muchas personas que realmente tienen problemas para respirar por la nariz por su fisiología, ¿no? Sí. Entonces, esto para esas personas tiene que ser brutal. O sea, yo de normal respiro bien por la nariz, no tengo problema. Es verdad que ahora noto que respiro pues mejor. De todas formas, siempre hay un margen de mejora, incluso para las personas que tienen algún problema en la nariz. Quiero decir, como tengo un problema en la nariz o tengo una afección respiratoria, asma, rinitis, sinusitis, paso a respirar mayoritariamente por la boca. ¿Y qué le ocurre a la nariz? Que se congestiona más. Entonces hay un margen de mejora de empezar a respirar por la nariz, que a pesar de tener alguna condición que te oprima a poder respirar por la nariz, al reeducar tu respiración nasal, mejoras. Claro. Y se abren las fosas nasales, ¿no? En cuanto al ronquido, que eso es muy importante porque muchas personas se ponen esto por el ronquido. Correcto. Vale. Va mucho más allá del ronquido, Juan. A nivel bioquímico, como te comentaba, el sistema nervioso autónomo tiene mucho que ver. Uno de los motivos de que nos despertemos súper reventados por la mañana y que ese cansancio lo traslademos al día, con todo lo que eso conlleva, falta de concentración, poca memoria, falta de foco, falta de oxigenación, es precisamente respirar por la boca. Pero si quitamos esa parte que la mayoría de las personas se salta y vamos por el ronquido, aunque bueno, si te lo tapas vas a mejorar en todo, el ronquido de boca se elimina, sí, automáticamente. Si se tapa la boca, ya no vas a roncar por la boca. Pero es que yo sigo roncando. Claro, porque aquí entra el ronquido de nariz. Hay ronquido de nariz. Claro, hay dos ronquidos. Si tu cuerpo y tu mente están acostumbrados a respirar por la boca y meter mucho volumen de aire, cuando tú cierras la boca, ese volumen de aire no va a desaparecer. Tú respiras disfuncional, respiras incorrectamente. Tu cuerpo y tu mente, ¿qué va a querer? Meter todo ese volumen de aire ¿por dónde? Por la nariz. Bueno, mejor que lo quiera meter por la nariz. Entonces, cuando la nariz está chiquitita y tú quieres hacer... Ya, claro. ¿No? Existe el ronquido de nariz, porque quieres meter mucho flujo de aire por unos agujeros que no son pequeños de casualidad, sino de causalidad. Sí, igual tu fisiología hace que sean más pequeños y... Sí, es que ¿no? La naturaleza los ha hecho así, ¿para qué? Para que cuando respiremos el aire sea respirado de forma más lenta y más controlada. Claro, normalmente están de adornos ahí, ¿no? Si la naturaleza hubiese querido que respirásemos por un agujero muy grande, ahora va a sonar muy raro esto que digo, pero estaríamos acostumbrados porque naceríamos con un agujero aquí en medio y ya está. Claro. Pero tenemos dos agujeritos. Y eso es algo que parece que perdemos de vista. No es casualidad, es causalidad. Pero claro, como no lo usamos para respirar, claro, no hace pues su función. está muy atrofiado.
Entonces, la tira nasal lo que hace es abrir la fosa nasal para que en esa transición de respiración bucal a respiración nasal tengamos más facilidad para respirar y no tengamos tanto acuse con el tema del ronquido de nariz. El ronquido de nariz cuesta más de paliar, ¿eh? Ahí se necesita un entreno específico de la respiración, como muchas personas hacen, ¿no? Que ahora parece que no, pero somos muy pocos, pero cada vez se extiende más. Sí, desde luego. Yo, claro, hablas de esas funciones de respirar por la nariz. Yo he leído que una de ellas, por ejemplo, es que los pelos que tenemos dentro de la nariz, sí. Lo que hacen es, como por ejemplo, pues muchas toxinas que entran por aquí, pues que se queden allí. De hecho, por eso generamos moco, que al final es como del sistema inmunológico que está luchando. La contaminación también. Entonces, claro, es importante respirar por la nariz porque si no, todo eso te lo tragas. Y realmente, yo por ejemplo, cuando voy a una ciudad, voy a Barcelona, a Madrid, me miro los mocos y muchas veces salen oscurecidos, salen negros. Y cuando estoy en la montaña no tengo ni mocos, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que con esto, al final, quizá esa función no la tenga tanto, puede ser, porque al final como te abre tanto, yo noto como que entra como mucho más... Que va, lo sigue teniendo todo lo contrario. Igual, ¿no? Claro, fíjate, pero has dicho algo muy interesante. Cuando respiramos por la boca, todo ese filtrado de los ambientes cada vez más contaminados, en todos los sitios, está el ambiente contaminado. Aquí lo está menos, en Andorra, estamos en la montaña, pero también, es decir, la función de la nariz, de los pelillos de la nariz, es precisamente filtrar. Claro. Cuando el aire se inhala por la nariz, se respira por la nariz, se filtra de cantidad de patógenos y bacterias, del polen, del polvo que hay en el ambiente, efectivamente de los microplásticos que tan conocidos efectivamente. Terrible. Se humedece y también se calienta, que eso es muy bonito. Una de las cosas que lo he contado muchas veces, yo soy una persona que ha estado siempre bastante sana. Pero si ha habido algo que lo he acusado mucho, que siempre he estado enferma de lo mismo, ha sido de resfriados, de garganta. Siempre me quedaba muy ronca, incluso fui al médico a ver si tenía algún tipo de nódulo o algo porque cada vez, pero claro, respiraba por la boca. Porque todo el aire que entra por la boca entra frío. Si yo vivo en Andorra, que el aire, imagínate que está a 5 grados, pero yo lo meto por la nariz, cuando llega a mis pulmones se va a aposentar a la misma temperatura que estos, 37 grados. Cuando lo entro por la boca, el recorrido que hace hacia los pulmones lo hace frío. ¿Quiere decir que si respiro por la boca, cuando llegue el aire a los pulmones se va a aposentar a la temperatura fría? No, se va a aposentar también a la misma temperatura, se va a aclimatar. Pero en el recorrido que tiene que hacer, lo va a hacer frío. Entonces el aire va a pasar por tu boca, frío, va a pasar por las vías respiratorias, frío, por tu garganta, hacia tus pulmones. Sin embargo, cuando pasa por la nariz, que es para lo que está diseñada, va a calentar ese aire. Y el recorrido hacia los pulmones es mucho más calentito. Eso nos enferma menos. Qué es curioso. lógico. Claro, respirar por la nariz produce menos problemas de ponerse mal o de garganta y de tal, ¿no? Claro, mira, te aseguro, y hoy de verdad que estoy cogida de aquí porque al final llevo desde el miércoles fuera de mi casa, llevo unos días estoy durmiendo en hoteles, aquí en Andorra no me ha hecho falta, pero yo no soporto el calor, lo acuso mucho, entonces soy más de ambientes fresquitos y de playa, me gustaría una playa que hiciera mucho frío y que yo me pudiera bañar. Y entonces acuso mucho el tema de garganta, pero prometido que no me he vuelto a enfermar desde hace 4 años. Y en mi casa lo que más se llevaba eran, oye, tengo un poquito de ronquera, ya empezaba a enfermar, me dolía la cabeza, me subía un poco la fiebre, las infecciones. Es que el aire que entra por nuestra boca, al entrar sin filtrar, esto conlleva muchas enfermedades, muchas infecciones. Es lógico, ¿no? Es lógico, tal y como lo he explicado, muy lógico. Hemos hablado de cómo son esas respiraciones perfectas, porque al final, pues bueno, tenemos realmente unos tiempos, y eso nos lo explicas tú ahora. Yo he leído que, por ejemplo, hay algunos mantras, por ejemplo, Om Mani Padme Hum, que hablábamos un poquito al principio del budismo y tal, y es un mantra, pero que como en el budismo, como que hay diferentes mantras en diferentes religiones, que es justo el tiempo necesario de respiración, como el perfecto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Y cuántos segundos habría que inhalar o exhalar o aguantar el aire? O ¿qué sería lo perfecto para respirar? A ver, hay una frecuencia respiratoria que es la coherencia cardíaca, que está muy estudiada, que trata de respirar unas 5 o 6 respiraciones por minuto. ¿Solo? Sí, pero en realidad es lo que deberíamos respirar, ¿eh? 5 o 6, eso es muy poco. Sí, pero si ahora te digo los tiempos,
y se practica es más que viable. Lo que pasa es que, claro, como respiramos tantas veces por minuto, como que nos quedamos de, wow, ¿cómo voy a poder respirar eso? Trata de unos 4 o 5 segundos la inhalación y unos 6 la exhalación, ¿no? ¿Y no hay que aguantar el aire? No. Yo cuando enseño a respirar con mis estudiantes, siempre les digo que hagan una pequeñita pausa entre respiraciones, ¿eh? Pero bueno, esta coherencia cardíaca habla de 4 o 5 respiraciones, hay 4 o 5 segundos de inhalación y unas 6 de exhalación. Y es cierto que el mantra que has comentado ayuda mucho, pero yo abogo más por una respiración entrenada durante el día, donde no tengamos que contar los segundos. Yeah. Porque si no, todo esto agobia mucho a la gente, Juan. Quiero decir, ahí también se dice de una respiración que la respiración perfecta, y oigo algunas personas en las redes, 5 segundos y medio. Es que yo no le puedo decir a una persona que esté con el cronómetro 5 segundos y medio. Yo lo que quiero es que tu respiración, porque además es lo que creo que va a sanar y de lo que se trata es de entrenar una respiración que pueda ser mantenida, vuelvo a los orígenes otra vez, donde sea una respiración nasal, pero que sea lenta, que acostumbremos a nuestro cuerpo a que la respiración sea tan suave que no se oiga, porque eso nos oxigena mucho más, que el aire se dirija a la parte baja de los pulmones donde se encuentra el diafragma, lo que es realmente una respiración profunda, y que todo esto lo entrenemos durante el día para que se vuelva una respiración automática y como modo de vida. Porque si empezamos 5 segundos y medio, el mantra, no sé qué, al final nos agobiamos muchísimo. Totalmente. Y entonces yo pienso que hay que tener el concepto de respiro por mi nariz, coloco la lengua donde tengo que colocarla. ¿Y dónde tiene que estar? Veremos la relevancia. La lengua tiene que estar en el paladar. Yo eso lo he visto mucho también. Pero cuidado. Esto no es algo que yo me haya inventado, ya me gustaría haber inventado una cosa tan maravillosa como la eficiencia respiratoria a través de la lengua. La función de la lengua es muy clara, es bloquear el paso del aire cuando desciende por la garganta. Cuando nosotros inhalamos el aire por la nariz y baja por la faringe, por la garganta, si tiene, mira, me he dejado el dibujo en casa que hubiese sido fantástico, pero bueno, cuando respiramos inhalamos, baja el aire por la garganta, por la faringe y pasa por el hueco de la boca. El aire es aire. Si tiene donde dispersarse, ¿qué va a hacer? Se irá por ahí. Se irá por ahí. Pero ese aire no vuelve. Si yo tengo un tubito aquí para pasarte a ti para soplar el aire, si soplo fuerte, te va a llegar poco aire. Pero si soy sutil, si soy fina y soplo flojito, te va a llegar más aire porque hago menos fricción. Eso es un poco lo que pasa con la respiración. Cuanto más abrupto respiremos, menos aire va a llegar donde tiene que llegar. Pero si ese tubito tiene agujeros, el aire se va a perder en los agujeros, pero no esperemos que ese aire vuelva. O sea, la función de la lengua es clara y si quieres lo hacemos para que veas la diferencia que hay. Tu boca está cerrada. Vale. ¿Tú normalmente respiras por la nariz o soy yo? Sí, ¿no? Yo respiro por la nariz normalmente. Bien. Ahora vamos a afinar, ¿no? Entonces, tú respira normal, no tengas pendiente, no quieras poner la lengua en ningún lugar. Simplemente... Pero es que a mí ya me va allí. Vale, pero luego lo vamos a afinar todavía más, porque no se trata de un poquito de la lengua, ¿vale? Casi la lengua en su totalidad. Sí, ¿eh? Yo quiero que inhales y exhales por tu nariz y que sientas hasta dónde te llega el aire. Quiero decir, cuando tú inhalas, ¿dónde te llega el aire? Aquí, mira, márcame con la mano dónde te llega el aire. Si lo hago conscientemente, me llega aquí. Vale, pero... Al diafragma. Si lo haces conscientemente. Sí. Vale, ahora... Si no, muy superficial. Claro, es que tú no eres un buen modelo. Claro, yo he hecho mis deberes. Porque ya has hecho tus deberes y ya, venga, va. Pero bueno, habrá mucha gente, la mayoría que no. Sí. Entonces, la idea es... Que les llegara por aquí, quizá, o incluso sí, menos, que se ¿no? quede aquí. Vale. El aire normalmente tenemos una respiración vertical y el aire es superficial, se queda en la parte alta del pecho. Ahora, inhalando igualmente por la nariz, vamos a deglutir, a tragar saliva. Vale. Al tragar saliva, la lengua va a reposar en el paladar. Pero cuidado, no es ni la punta de la lengua ni la mitad de la lengua. Si colocamos la punta de la lengua, yo lo voy a hacer con la boca abierta, ¿vale? La punta de la lengua detrás de los dientes, sin tocarlos, succionaría la lengua hacia atrás, haría una cosa así. Como si quisiera rascarme el paladar, no con la punta de la lengua, sino con el resto de la lengua. Yo cuando me pica el paladar no hago esto, sino que
¿vale? Correcto. Succiono y con la lengua, 3/4 partes de la lengua en el paladar, voy a respirar. Bueno, ahí no se va el aire por ningún lado. No, claro, sí. Claro, ¿la notas? Sí, pero... Vale. Entonces, claro, yo entiendo que cuando no hay un hábito, cueste poner la lengua ahí arriba. Y sobre todo algo fundamental, ya no es que esté el hábito o no. ¿Cuántas personas van por la calle con la boca entreabierta? Fíjate a partir de hoy. Tú te fijarás siempre, ¿no? Yo me El fijo problema mucho. profesional que... Yo tengo a mis amigos agobiados. Y además, no, en el buen sentido de la palabra, y además ellos mismos me lo dicen. Jolines, no puedo parar de fijarme. ¿A qué es el respirador bucal, Sol? ¿A que sí? Bueno, es una pasada. Entonces, tú vas por la calle, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos por la calle y vemos en la parada, en la cola del súper, la gente oyendo por teléfono, leyendo, viendo la tele, viendo las pantallas y la posición normalmente de la boca, pero caminando también, mandíbulas caídas. ¿Qué pasa? Que solamente que la boca esté un poco entreabierta, la lengua pierde su colocación, ya no se puede colocar, y si no, inténtalo con la boca entreabierta, intenta poner la lengua de forma natural arriba. Ya es más costoso. Parecemos mongos. La verdad Cuesta sí. un poquito, claro. Y ahora ya respirar por la nariz con la boca entreabierta y la lengua arriba. En fin, más mongos. Es complicado. Claro, es que no es la forma natural. Ya. Entonces, la boca entreabierta ya va a hacer que perdamos la colocación natural no la podamos mantener y que respiremos por la boca, 100%. Vale. Yo he escuchado a varios famosos, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que incluso hay que hacer fuerza con la lengua en el paladar. Es lo que he escuchado. Es que esto lo dicen que es un poco para que a nivel facial como que se desarrollen ciertos... Pues eso que nos gusta, ¿no? Que esté un poquito más ancha la mandíbula y todo claro, esto. claro, tú la tienes así, ¿eh? Un poco. Un poco anchita. Sí, la tienes anchita. También yo he aprendido que depende cómo te afeites puede parecer más o menos. Sí, ¿eh? Hombre, claro, yo he estudiado mucho. Pero es otro tema. Pues, bueno, lo que no estoy... A ver, aquí no estoy de acuerdo en la parte de apretar, empujar la lengua. La lengua no debe empujarse, porque si se empuja en el paladar vamos a tener beneficios al contrario, negativos, porque empujar lo que va a hacer es aumentar el bruxismo si lo tenemos, presión en la temporomandibular. Entonces, por eso es tan importante entender que la lengua debe estar en el paladar, se practica, pero se practica succionando, no empujando, es siempre de una forma sutil y no empujando. Vale. Si empujamos, que eso le pasa a mucha gente que estudia conmigo la respiración al principio y me dice, Sol, tengo un dolor, me duele mucho la mandíbula, ellos le llaman, es la temporomandibular de aquí, pero me duele mucho la mandíbula, me duelen los oídos. Claro, es que estás forzando, entonces hay que ir con cuidado, ¿vale? Lo poco gusta y lo mucho cansa. Entonces, vamos haciéndolo poquito a poco y notamos que estamos tensos, pues relajamos un poquito las facciones, volvemos a hacerlo, entrenando. Y a lo que creo que te refieres es al Mewing, que es un ejercicio Correcto. que está muy de moda. Yo hace poco que empecé a ver cosas de este ejercicio, porque todo lo que se pone de moda, no sé por qué, pero produce un cierto rechazo en mí. Pero luego vi que estaba tan extendido que digo, oye, voy a leer un poco sobre esto a ver qué sucede. Cuéntanos ¿no? del No conozco a nadie cercano de primera mano que esto le haya cambiado la cara, ¿vale? Pero sí hay muchos casos y tiene lógica que pueda suceder así, ¿vale? Pero no a cualquier persona. Si es una persona joven que está en fase de desarrollo, le va a ayudar mucho. El tema es hacer varias veces el ejercicio que acabamos de hacer ahora. Cierras tu boca, boca cerrada, labios sin apretar, sellados, los dientes no deben tocarse. Entonces es practicar la succión de la lengua, es friccionar la lengua en el paladar varias veces al día, teniendo mucho cuidado de no tensar ni no apretar, porque ya te digo que puedes conseguir todo lo contrario a lo que necesitas. Si eso se hace de una forma constante, como todo en la vida, tienes constancia, disciplina y paciencia, que son los 3 factores básicos para conseguir algo, pues, y estás en fase de desarrollo, porque claro, a una persona de 30, 40 años, pues esto no le va a pasar, no le va a cambiar la cara. Y lo haces constantemente, dicen que te puede ensanchar
el paladar, la mandíbula, sobre todo es el paladar, ¿no? Y cuando se ensancha el paladar, pues las facciones, el desarrollo, pues puede ir hacia lo ancho. Pero ya te digo que no conozco a nadie de primera mano que haya pasado por ahí. He visto muchas publicaciones, he hablado con gente y tal, pero en Estados Unidos no lo conozco de primera mano. Yo lo que sí que he notado, o sea, yo he conseguido que mi mandíbula sea más ancha con masticadores. Pero una pasada, se nota un mogollón. Un mogollón. Lo que pasa es eso, que hay que también tener cuidado, sobre todo si tienes bruxismo, pues hacerlo con cuidado y bueno, no soy un experto, pero a mí sí que es verdad que me ha... Sí, esto ayuda mucho. Lo que pasa es que puede también, según yo, por ejemplo, que era mucho de comer chicles, precisamente por esto, por también ayudar, porque como estamos acostumbrados a una dieta tan blanda, al final el desarrollo del chicle viene a eso, chicle o comer carne, carne dura. Que nos obliga a masticar y desarrollar, claro. Pero tuve que dejar de hacerlo porque llevo unas fundas y me las jorobé todas. Sí, ¿eh? Me las jorobé y iba a la dentista y me decía, oye, Sol, deja de comer chicle. Digo, ya, pero es que a mí me va muy bien. Dice, pero es que te las voy a tener que volver a cambiar. Y efectivamente, me las tuvo que volver a cambiar y he dejado de usarlas. Pero bueno, yo sí hago mucho trabajo de lengua en el paladar, ¿eh? Vale, y ahora que estamos con este tema, yo también he leído en varios sitios que si tú desde muy pequeñito, la adolescencia, cuando estás formándote, respiras por la boca en vez de por la nariz, puede ser que haya deformidades en la mandíbula, por ejemplo. Hay muchas personas que como que tienden a tener la mandíbula hacia adentro y que realmente podría ser por respirar por la boca en estas edades. ¿Qué hay de cierto en esto? Y luego, realmente si volvieran a respirar por la nariz y si hubiera una educación, por ejemplo con tus cursos, lo que sea, ¿mejoraría esa situación? Se puede mejorar mucho según la edad. Vale, pero se puede dar entonces, ¿no? Sí, además el desarrollo, no es que haya deformidades, es que en realidad no se está desarrollando la cara como se tiene que desarrollar, a lo ancho. Cuando respiramos por la nariz, hay muchas más posibilidades de que se tenga una cara a lo ancho. Luego hay factores que entran, ahí el factor genético, por ejemplo. Respirar por la nariz es a lo ancho y respirar por la boca sería es más... a lo largo. Vale. Con todo lo que eso conlleva. Que hay mucha gente, como por ejemplo es mi caso, que yo no tengo una cara a lo largo, porque tengo una constitución ósea. No tengo el fenotipo de cara de respiradora bucal, 100%, porque en mi casa, genéticamente, somos seres humanos con los huesos muy anchos y en la cara también. Yo voy al dentista y me dice, jolines, ¿qué huesos tienes en tu cara? Sí, no, se te ve. Sí, y además, fíjate que tuve el accidente que te comentaba antes y si se me toca, sí se nota. Pero porque este pómulo está más hundido, aunque está soldado y arreglado y tal, pero es que tengo unos huesos muy potentes. Entonces, eso pueden ser factores que van a ayudar a que no se desarrolle una cara alargada. Pero una persona, un niño que respira por su boca desde pequeño, en desarrollo, tiene muchas posibilidades de que la cara se desarrolle a lo largo. Y más allá de que pueda parecer más atractivo o menos, esto ya va mucho, es muy subjetivo. Si te enamoras de una persona que tiene la cara alargada, pues te habrás enamorado. Hay gustos pero, para todos, sí. Claro, pero es cierto que así a bote pronto nos puede llamar más la atención una persona con una cara prominente, que dice una mandíbula, un mentón marcado. Eso es muy atractivo, es muy bonito. Luego ya entran más factores, ¿no? Sí, pero por lo general es sí, es como que de repente dices, wow, tanto chico como chica, ¿no? Qué cara más bonita. Y los respiradores bucales es todo lo contrario. Pero más allá de que puedan parecer más atractivos o menos, el problema de tener las caras así, y ahora entro a lo que me decías, si se puede remediar o no, y pregúntame por los odontólogos funcionales, porque no me quiero... ¿Odontólogos funcionales? Funcionales, sí. Porque eso es mi... Como yo tengo 20.000 cosas, se me olvida y no quiero dejar de hablar de ellos porque va muy en colación. Más allá de que pueda parecer más atractivo o no, te decía, es lo que arrastra el desarrollo alargado de la cara. Y es justamente eso, lo arrastra todo. Mira, si tú te tocas con la lengua el paladar es el suelo de la nariz. Correcto. Bien. Esto que vemos aquí, que hay tantas narices como personas, es un 30% de la nariz. El 70% restante está bajo nuestra cara. Bien, eso es la cara. Eso es una pelota de billar, que es lo que se estima más o menos que está por aquí desarrollado. Tú hicieras así y la pelota de billar se desplegara debajo de la cara y un 70% del órgano de la nariz, que son cuevitas y pasadizos que normalmente no son hidratados
porque no se respira por la nariz. Tiene una función muy clara. De hecho, fíjate, el olfato es el único de los sentidos que tiene sus carreteras propias para llegar al cerebro. Qué curioso. El resto de los sentidos llegan a través del tálamo. Pues el olfato es el único de los sentidos que va directamente al cerebro, con sus pasadizos y sus cuevicas, ¿no? Claro, y es muy rápido, ¿no? Tú hueles y ya... Sí, fíjate, claro, sí, claro, si usas la nariz para respirar, claro. porque si no hueles y hueles poco y hueles mal, genial. Seguramente, ¿no? Pues qué curioso esto, me ha parecido muy curioso. Pero lo que te decía era que tiene sus cuevitas para llegar ahí, un 70% del desarrollo de esa nariz que está ahí debajo, ¿no? Entonces, cuando la cara se desarrolla a lo largo, hace que el paladar, en vez de tener forma de U, crezca hacia arriba, que son los típicos paladares ojivales. Y cuando un paladar, en vez de crecer así, con forma de U ovalada, en el suelo de la nariz, crece así, en forma empinada hacia arriba, ¿qué está haciendo? Quitando el espacio a las vías aéreas. No puedes respirar bien, es normal que abras la boca porque le ha restado el crecimiento de tu cara hacia lo largo, le ha restado espacio a las vías respiratorias. Y ahí entran las odontólogas funcionales. Y hablo en femenino. Yo tacho porque vas a hablar de ello, ¿verdad? Sí, viene muy ahora porque... Digo que hablo en femenino porque la mayoría son chicas. Hay chicos, pero la mayoría son chicas. Y hacen un trabajo brutal porque van en detrimento de la ortodoncia convencional, de los aparatitos, famosos aparatos, y de quitar piezas. Vale. Los famosos aparatos que cuestan fortunas y miles de euros a las familias para luego no servir de nada. ¿Y qué hacen ellas entonces? Ellas lo que hacen es trabajar la respiración, las vías respiratorias, con unos extensores que lo que hacen es ensancharte la boca a lo ancho. Bueno, tanto ensancharte la boca y, por tanto, bajar el paladar. Bien. Y esto, ahora que me decías de la edad, tengo una amiga, mi amiga Carolina, que vive en Alemania. Este verano vino al pueblo donde yo vivo, ¿no? Y Carolina tiene, esto le va a resonar a mucha gente, tiene una mala costumbre desde pequeñita. Ella dormía con el dedo en la boca. Siempre ha tenido su boca deformada, Carolina. Pero es que tiene casi 50 años y sigue durmiendo con el dedo en la boca. Y entonces, pues vino a casa y tal, compró el libro, me estuvo preguntando que había leído lo de las odontólogas funcionales, y yo le dije, mira, es que no lo sé si el sistema este que utilizan ellas, que se llama dentosofía, bien, que son los extensores, te va a servir a ti, pero la remití a unas chicas que han venido siempre a mis talleres cuando los hago por Madrid, mis talleres presenciales, que tienen una clínica en Las Rozas, que son con unas que tengo mucho trato, ¿no? Vale. Entonces le dije, ya de allí de Murcia se iba a Madrid y la remití a ellas. Le dije, no te hagas ilusiones, Carolina, porque no sé si te va a servir, es que tienes un destrozo en la cara. Es que claro, todo eso... Y su boca, los dientes los tienes apiñados, la lengua no le cabe en el paladar, porque claro, cuando el paladar no crece a lo ancho, crece hacia arriba, no tienes espacio para colocar la lengua arriba por mucho que quieras. Claro. Y pensé, hablé con ellas, les dije, oye, va a ir mi amiga Carolina, pero tiene un destrozo en la boca brutal. Bueno, resumiendo, se ha ido a Alemania con sus aparatos, con la dentosofía. Le han dicho que se la tiene que poner, tiene que ser muy... Bueno, lo primero que yo le dije fue lo mismo que le han dicho ellas. Le dije, si no empiezas a taparte la boca por la noche para no meterte el dedo en la boca, esto no va a funcionar, porque no te va a servir de nada una terapia así o esta función de los aparatos para luego, que no son aparatos como la ortodoncia, imagínate que son muy parecidos a los de... similares a los de los boxeadores, que son los moldes estos, sí. Bien, van por edades. No van personalizados, ¿vale? Según la edad y tal, y según la boca como la tiene, pues tienen unos moldes específicos para cada persona, ¿no? Pero no van personalizados. Y se ha ido súper contenta. Llevo días que no hablo con ella. Pregúntale. Que creo que le va a costar mucho el hábito, pero ya le dije, no, vas a gastar el dinero, no te va a servir de nada si tú no empiezas no taparte la boca para respirar por la nariz, porque ya tiene dificultad, pero a entrenar tu respiración durante el día y a bloquear tu boca para no meterse dedo ahí, porque si no, claro, por un lado te estás regalando una cosa y por otro lado lo estás estropeando. Esas chicas le han dicho que tiene un gran margen de mejora. Ah, bueno.
Y tiene esos años. Nada, de aquí a un año haremos otro podcast solo para hablar de cómo le ha ido a ella, a ver si le ha funcionado. Hacen un trabajo espectacular. Sí, es muy interesante y al final yo creo que es hacia donde deberíamos... Que además te voy a decir, porque todas estas familias que se gastan en un dentista convencional, que le pongan ortodoncia donde valen, como te decía, miles de euros, y hay familias que se embarcan para poder pagar los hierritos del niño. Y muchas veces se pone cuando no se debería también. Efectivamente. Porque al final es dinero. Efectivamente. Pues si luego se les queda una sonrisa de película, ¿vale? Sí. Guay. Pero no respiran por su nariz. Pues estamos Sigue respirando por la boca. Han tirado el dinero porque conforme vayan creciendo, las bocas otra vez va a ocurrir lo mismo. Siguen respirando por su boca, la nariz se atrofia, los dientes se van a volver a piñar, se van a volver a juntar y se va a volver a cambiar todo. Pues vamos a traer a una odontóloga funcional. Luego me das algún contacto y vemos a ver, porque es un tema muy interesante. Y algo de lo que has hablado en estos minutos ahora es sorprendente cómo realmente el llevar una mala respiración desde los niños a la adolescencia puede cambiar nuestra fisiología y darnos muchos problemas, y toda esa gente que vemos con dientes apiñados y todo esto, pues es una consecuencia. Entonces yo en un libro leí que hay unas tribus nativas americanas, ahora me imagino que ya no estarán, pero que ellos lo hacían cuando eran nativos americanos, que lo que hacían eran tapar la boca a los bebés para que respiraran por la nariz, que para ellos era algo súper importante también, igual que decías lo de la respiración de rana, ¿no? De sapo. Sí. Claro, si tú eres un cazador y estás respirando que se te oye en Murcia, pues para ellos era muy importante respirar por la nariz, de ser silenciosos, y me parecía algo muy interesante. Y luego también ponían tablas rígidas para respirar. Entonces, ¿tú crees que es importante una educación en los más pequeños y cómo la harías? Porque Desde me la imagino, infancia. claro, pero la gente le dará miedo tapar la boca al bebé, ¿no? Fíjate qué interesante lo que dices, porque esos estudios etnográficos los hizo un señor al que yo he leído mucho lo que he podido encontrar de él, porque hablamos de 2 siglos atrás, ¿eh? George Clanting. Efectivamente. Lo más fascinante de los estudios de ese señor, que pasó prácticamente toda su vida recorriendo como 150 tribus de América del Norte y América del Sur, tribus indígenas. Es que lo que tú me estás diciendo son tribus indígenas de hace 2 siglos. Nativos americanos. Sí. Y ya hacían el tema de la respiración. Este señor lo que hizo, bueno, se refería a estas personas como 2 millones de almas. Estuvo estudiando todas sus costumbres durante toda su vida. Ese señor nació a final de 1700, creo que cerca de 1800. Murió en 1870, Juan. Sus trabajos, lo que yo estaba leyendo de él, que además tiene una traducción nefasta que me cuesta muchísimo, es, bueno, ha habido alguien que ha sido muy generoso y lo ha traducido, se remonta a 1800 y algo, imagina 1820, de 1820 a 1840, 1850, 60, fíjate el tiempo que hace. Y él lo que pudo ver, el tiempo que pasó con estas tribus, era que tenían unos rostros más definidos, más atractivos, más anchos, no tenían problemas de dientes. Los dientes no estaban apiñados, tenían unos dientes blancos, bien situados, bocas grandes, pero respiraban todos por su nariz. Y él comparaba mucho con la gente de la civilización, como él, de donde él venía, donde él tenía problemas respiratorios devenidos de ser un respirador bucal. Entonces, en todos los años que se tiró toda su vida estudiando a esta gente, descubrió, y es un que hace mucho hincapié en todos sus escritos, me he fijado que las mamás, cuando acaban de mamar a sus niños, les sellan con un pequeñito pellizco la boca. Claro, y aquí puede haber alguien que diga, bueno, si acabas de decir que no pueden respirar por la boca. Pero sí, claro, no pueden respirar por la boca, pero sí pueden adquirir el hábito de tener la boca abierta. ¿Y qué pasa cuando tenemos la boca abierta? Que respiramos 100% automáticamente por la nariz. Y ellas hacían el pellizquito, ya sabían perfectamente que no querían que sus hijos respiraran por la nariz, porque en muchas culturas antiguas, o sea, científicamente ya se ha comprobado todos los beneficios, pero científicamente hablando. En culturas antiguas ya se ha sabido siempre que respirar por la nariz nos conecta no solamente con nuestra espiritualidad, sino mejora nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestro físico, nuestra emoción, todo, absolutamente todo. Y ellas también colocaban a los niños en tablas rígidas para que las cabezas no fueran hacia atrás y promover la respiración bucal. Claro, la tendencia atrás es abrir la boca. Claro. Entonces, ¿desde cuándo? Pues desde que son pequeñitos. Eso se lo digo mucho a los papás,
que estudian conmigo la respiración. Mira, yo tengo una premisa, creo que la voy a seguir siempre, de momento, que yo no trabajo con niños, porque el trabajo fundamental lo tienen los papás. Entonces, hay muchos papás que me contactan, muchas mamás, mayoritariamente, y me dicen, oye, Sol, es que mi hijo ronca, es que tal, es que te he oído, es que a mí me hace mucha ilusión esto, porque veo que cada vez se presta más atención y se estamos dejando de normalizar que el niño respire por la boca. Apúntate de TDAH ahí, que ahora te voy a comentar una cosa. Muy candente este tema también. Sí. Entonces siempre les digo, yo no voy a trabajar la respiración con tu hijo. Tenemos que ver cómo respiras tú. Entonces, todo lo que tú puedas aprender de respiración, claro, se lo vas a poder transferir a ellos. La concienciación la vas a tener tú. Es que no trabajo ni con adolescentes. Cuando me dicen, mira, el otro día me decían, ¿puede venir mi hija de 10 años a un taller presencial? No, porque se va a aburrir, porque se va a cansar, porque son 5 horas. Es que es muy mayor, es que de verdad que es muy adulto. Bueno, oye, pero no sé, no lo tengo complicado porque fijo que se va a aburrir. Porque no aprendes tú, te empapas de todo lo que puedas y luego se lo transfieres a ellos. Porque es genético, es que respirar por la boca es genético. No, Juan, no es genético, pero cuando somos críos copiamos patrones. En mi casa todo el mundo respiraba por la boca. Ya, es así, es así. Sí, así sí. Que no, y además el padre sabe perfectamente cómo transmitírselo a su claro, hijo cuando ya lo ha aprendido él. Es un trabajo duro, ¿eh? Porque es esto. Es esto de estar pendiente de tu hijo que no respire por la boca, ¿no? Que tenemos mucha facilidad ahora, porque yo voy a los restaurantes, a los sitios, y la mayoría de los niños sentados en la mesa están con las tablets. Y con las tablets así. Sí, justo así, ¿no? Y además con unas tablets y va a ir a peor, lo de respirar por la boca va a ir a peor. Sí. Creo que las personas que tengan más concienciación van a sanar muchísimo, de verdad, porque es que es brutal la mejora que se nota a todos los niveles, pero luego hay una desconexión brutal donde los papás son incapaces de darse cuenta no solamente que su hijo no están teniendo una conversación con ellos porque ellos están igual, sino que están con la boca, como tú dices, con las mandíbulas caídas, todo el desarrollo lo están frenando y lo están martirizando, sino que no son consecuentes de que no están teniendo una conversación con esos niños. Yeah. Y que además esos niños tienen las tablets y los teléfonos a un volumen brutal. Sí. Fíjate qué falta de conexión tienen los papás consigo. Jolines, pones al crío, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo, Juan. Exactamente igual. Es muy heavy porque estamos degenerando como especie y en parte es por estas cosas que les damos una tablet. O sea, cada vez hay más miopía. Dentro de poco va a venir una chica a hablar de los problemas que hay hoy en día por la tablet, la pantalla, la sordera igual por los cascos. O sea, es terrible. Sí. Es terrible. Sí. Estamos yendo al contrario, sí. Me has dicho que te pregunte antes de cambiar porque vamos a empezar a hablar de rendimiento deportivo y respiración, que creo también es un tema importante. TDAH. Me has dicho que me apunte. Pues mira, ya hay muchos casos y eso es un punto muy importante para que veamos en qué desarrolla respirar por la boca. Hay muchos casos diagnosticados erróneamente de niños con TDAH con hiperactividad o sin hiperactividad que en realidad son respiradores bucales. Porque muchos de los síntomas que se tienen son similares. Entonces, nadie les ha preguntado a esos niños por dónde respiraban a sus papás. Oye, ¿por dónde respira tu hijo? Ronca, por ejemplo, que puede ser una señal, no tiene que ser indicativo, o sea, no todas las personas que respiran por la boca o niños roncan, pero sería como el siguiente paso, ¿no? Porque claro, el volumen de aire aumenta y al final va a llevar al ronquido crónico. Pero nadie les ha preguntado eso. Entonces se les ha diagnosticado erróneamente de TDAH, cuando en realidad lo que tienen es falta de concentración, falta de atención, se duermen, están con testones, como estamos nosotros cuando no dormimos, espesos. Porque una noche no te pasa nada, porque no descanses bien. Tu cuerpo va a recuperar si eres sano, si estás sano. 2 tampoco. Pero si eso se mantiene en el tiempo, tú imagínate cómo ese niño cuando va a clase va a estar pendiente. Es que me contesta, es que se duerme. Venga, una autoevaluación, este niño tiene TDAH. Que hay que tener mucho cuidado porque cuando las cosas se ponen de moda empezamos a hablar sin conocimiento de lo que quieren decir. Sobre ese diagnóstico siempre, cuando hay un evento así. Sí, porque a mí me gusta mucho decir, hay mucha gente que nos oirá o gente que me oye en las redes que, bueno, hay gente que todavía se mofa de, jolines, pero yo respiro, yo tengo 30 y tengo 40 y he llegado hasta aquí. Es que no hablamos, aquí no se habla de respirar. Obviamente no hay que ser muy avispado ni muy listo, eso va por ellos, para llegar a la conclusión de que estamos aquí porque estamos respirando. Aquí de lo que se trata es de aprender a respirar correctamente. Y esto dista mucho de cómo nacemos respirando.
Entonces, si una persona respira por la boca y tiene cantidad de síntomas que no sabe de dónde vienen y cree que lo ha probado todo, jolines, prueba a cerrar tu boca porque a lo mejor te has dejado el pilar que le falta a la salud, que es la respiración. Sí, sí. Oye, pues empiezas a mejorar a lo mejor en poquito tiempo y a partir de ahí ya empiezas a mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Claro, es que al final, como casi todas las cosas que tú tienes un hábito que no es bueno, no es óptimo, al final la gran mayoría de veces los problemas se ven con 60, 70 años. Entonces, claro, llega a los 50 años y dice, mira, yo sigo vivo. O sea, bueno, se ven esos problemas más bestias, pero ¿cuánta gente hay de 30, 40 años que se ahoga? Que se ahoga, que no puede subir unas escaleras, que tiene una desconexión consigo mismo fatal, que parecen nuestros padres cuando los oyes hablar. Es que yo oigo hablar a gente muy joven que si no fuera porque sé la edad que tienen, parecen ancianos. No parecen bien, parecen ancianos de verdad. Y en el rendimiento ya en lo más básico, en el rendimiento deportivo, por ejemplo. Que bien hemos enganchado ahora perfectamente. Hay una tenista que se llama, a ver si lo pronuncio bien. Iga, pero el apellido es Swiatek. Vamos a dejarla en Iga. Creo que lo he dicho bien. Esta es una tenista que se ha puesto muy de moda porque ella juega precisamente así. Juega así, para no respirar por la boca. Entonces, realmente es interesante, por ejemplo, utilizar esto a nivel deportivo y luego, ¿qué consecuencias puede haber en no tener una buena respiración? O sea, entrenar y respirar por la boca, por ejemplo. Que creo que tú eras nadadora y claro, en natación la técnica en sí es respirar por la boca. Bueno, es coger aire por la boca, pero ojalá yo hubiera sabido todo lo que sé ahora. Yo soy mucho mejor nadadora ahora, ¿eh? Claro. Yo me meto en la piscina y me pongo a nadar y a un ritmo bueno y tal, y yo no paro, pero es que no paro. Yo no paro, me puedo nadar perfectamente 1500. Esto no es una chulería, esta es la realidad. No. De hecho, en tus redes tú siempre compartes mucho contenido entrenando, crossfit, nadando, lo que sea. Yo respiro 100% por mi nariz. Respiro ahora. En la natación, obviamente, no, pero sí exhalo por la nariz porque te digo que hay margen de mejora, ¿no? De vídeos que comparto y tal. Esto de Iga tiene varias vertientes. A ver. Lo que se pone de moda, miedo me da. Cuando Iga salió con el esparadrapo en la boca, ya éramos muchos los que nos tapábamos la boca para dormir. Bueno, a mí me gustaría saber algunos detalles de Iga, ¿no? Quiero decir. Sí, que no sabemos la historia. Claro, no sabemos la historia porque yo sí leí, por ejemplo, sus declaraciones de yo no sé por qué me pone esto mi entrenador, él me ha dicho que me lo ponga y punto. Pues es importante que lo sepas. Es importante porque te tienes que respirar por tu nariz, que no taparte la boca, porque yo no soy partidaria. Además, hace poco he compartido hace 2 o 3 días, un vídeo sobre esto que lo comparto muy a menudo, en mis redes, sobre taparse la boca haciendo ejercicio físico o no. No, yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque la respiración cuando estamos despiertos también es voluntaria. Entonces, si encima nos volvemos más cómodos, a no ser que tengas un problema estructural que no te permita cerrar la boca, entonces será bueno taparte la boca cuando haces ejercicio por espacios de tiempo para ir acostumbrándote. O mira, hasta que visite una odontóloga funcional que revise por qué no puedo cerrar mi boca, que esto le pasa a gente, que quieren juntar los labios pero no pueden de forma natural, tienen que forzar. Y obviamente los labios se van a separar y van a respirar por la boca. Pero no son una mayoría. Entonces, en momentos específicos donde la respiración, además de ser involuntaria, también es voluntaria, lo que hago es que voy a la comodidad y me pongo el tape en la boca. Ya, si puedo ser más inútil, ya que vengan y me lo digan, porque esto nos hace todavía más inútiles, más cómodos y sobre todo nos deja que no sintamos, Juan. Entonces, yo he ido acostumbrando a mi cuerpo durante el día. La respiración nasal o funcional, que son distintas, como te comentaba antes, se entrena fuera del ejercicio físico, igual que fuera de la noche. Yo tengo conciencia durante el día y cuando hago deporte, haga el deporte que haga, el ejercicio físico, lo voy a transferir de forma progresiva. Progresiva quiere decir que no voy a pretender no estar pendiente de mi respiración durante el día y cuando las demandas energéticas son mucho más altas, voy a querer respirar por mi nariz, porque esto va a hacer que las fosas nasales se resequen y voy a sangrar. Entonces tengo que tener un entrenamiento previo para poder respirar por mi nariz. Entonces no lo comparto. Sí comparto el usar la tira nasal 100%, por lo que te decía. Yo mantengo mi boca cerrada, me entra poco aire, pero abro mis fosas nasales y el flujo de aire puede pasar mejor y esto me puede conllevar a que me acostumbre antes a respirar por mi nariz. Yeah.
también lo que dices, ¿no? Que nos lleva un poco a no estar conscientes de nuestra respiración. Y Claro. yo, por ejemplo, hago mucho el ejercicio cuando voy a correr Sí. y siempre estoy pensando en Sí. respiro por la nariz. Y de repente me voy y ya estoy por la boca. Digo, no, y vuelvo otra vez. Creo que ese ejercicio también está guay. Sí, está muy guay. Y luego lo que te decía de Iga, faltan datos de saber. Esta chica Ya. trabaja la respiración durante el día. Y algo importante, se tapa la boca, le tapa la boca a su entrenador. Pero trabaja también, además de entrenar la respiración nasal, que espero que la entrene fuera del ejercicio físico, su tolerancia a la acumulación al CO2, porque eso es básico. La tolerancia a la acumulación al CO2 se tiene que entrenar junto a la vez que entrenas y practicas tu respiración nasal. Porque si no, va a suceder que, por un lado, quiero respirar por mi nariz, pero claro, al respirar por mi nariz tengo un estímulo que me obliga a respirar, que es la acumulación de CO2 todo el rato, y entonces eso va a hacer que tenga que tirar de boca. Algo importante es que cuando estamos haciendo deporte y queremos respirar por la nariz, hay una cosa que aconsejo mucho y que puede venir muy bien. Si hablamos en términos de respiración funcional, la respiración siempre tiene que ser por la nariz. Inhalación y exhalación, siempre con la exhalación un poquito más larga. Maniobra del pulso, que no se me olvide. No, ahora vamos a hablar de vamos a cosas, hablar de de eso. ejercicios técnicos. Pero sí. si hay cualquier cosa que me haga, que me pueda aumentar el estrés, como por ejemplo estoy corriendo, subo una montaña, jolines, es que estoy que tengo que tirar de boca por esa acumulación del CO2 que se produce. El cuerpo no para de producir CO2 todo el rato. Tiene en el cuerpo mucho más CO2 que oxígeno. Pero claro, como es el principal estímulo para respirar, si yo no soy tolerante a esa acumulación que se produce constantemente y cuanto más ejercicio haga, cuanto más intenso sea, más se produce, ¿qué va a pasar? Que se va a acumular ahí y tengo que... Es lo que me hace respirar por la boca, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es, inhalo por mi nariz, esté corriendo, esté subiendo una montaña, esté haciendo lo que sea, pero voy a exhalar por la boca, pero no de cualquier forma. ¿De qué forma? Mira. Al ritmo que quieras, pero siempre como si soplaras una vela. En realidad, simulando el tamaño de tus narinas. ¿Para qué? Para no quedarte sin la moneda de cambio. ¿Sabes cuál es la moneda de cambio para tener una óptima oxigenación? No. El CO2. El CO2 dista mucho, esto es fisiología básica de la respiración, que la debería saber todo el mundo. Estamos acostumbrados cuando oímos CO2, es súper tóxico, hay que exhalarlo, claro, hay que exhalarlo porque el cuerpo no para de producirlo. Pero también en ser más tolerantes a esa acumulación que se produce nos hace más eficientes en las tareas más básicas del día a día. Luego ya cuando hacemos deporte mucho más, ¿no? Vale. Vamos a ir a la parte un poco más de ejercicios, Vale. porque bueno, a mí ya me ha quedado claro que vivimos en un mundo muy estresado y que respirar por la boca de forma continua nos puede incluso estresar más. Totalmente. Entonces, ¿hay algún tipo de ejercicio para que cuando nosotros estemos en un punto de ansiedad, que muchas veces lo notamos, sabemos cuando estamos en esa situación, un ejercicio que nos ayude a liberarnos un poco de esta ansiedad? Mira, vamos a hacer un ejercicio que le llamo la maniobra del pulso, que te he comentado antes, Vale. que va a contestar a esta pregunta que me acabas de hacer. Y por también sí decías que solo. servía para dormir mejor, ¿no? En realidad lo que sirve para dormir mejor es que mantengamos durante el día una respiración nasal. Vale. Pero eso también va a ir lo podemos aplicar, ¿no? Mira, búscate el pulso en el cuello. Cuando lo encuentres muy potente, cierras los ojos. Será tu aviso para mí, ¿vale? ¿Vas bien? Bien potentito. Respira por tu nariz. Con la lengua en su lugar. Inhalas, por ejemplo, en tiempos de 2 y exhalas en tiempos de 5. Lento y suave. Lo estás haciendo muy bien porque no te estoy viendo ningún movimiento en tu cuerpo. Inhalas en 2 y exhalas en 5. Y te quedas observando qué le ocurre a tu pulso con la inhalación y qué le ocurre con la exhalación. Cuando respiro como que aumenta y cuando exhalo se tranquiliza. Fíjate, la inhalación lo que hace es motivar la rama simpática, aumenta el cortisol. Y la exhalación lo que hace es reducir la frecuencia del corazón, la frecuencia cardíaca, y motiva el parasimpático. Esto es un fenómeno natural que se llama arritmia sinusal respiratoria. Ese es el motivo por el que la exhalación siempre tiene que ser más larga en la respiración, para contrarrestar ese estrés que nos produce cualquier cosa. Que decir, no solamente porque subamos una montaña, estarás de acuerdo conmigo que la mayoría de las veces las cosas que nos sacan del centro, a mí ya menos ahora, pero la gente vive estresada.
porque te pitan, porque te dicen, porque vas a una tienda, porque no sé qué, totalmente desconectados y cada vez más estresados. Imagínate que una respiración mantenida en tu día a día sea nasal con una exhalación un poquito más larga. Buah, estás jodido. Pues con la exhalación más larga lo que hace es contrarrestar, o sea, ¿no? Sí, perdona. Pensaba que decías que por la boca. Por la boca, solo Yo lo estaba pensando contrario. en la boca, digo, joder, esa Claro. gente está Por mal. eso abogo mucho más para tener una respiración, como te decía, funcional sin contar, Claro. pero siempre he tenido la percepción de que la exhalación es un poquito más larga. Ya. No, claro, si lo haces así, seguramente reducirías muchísimo. Claro, cuando llega la noche, mi sistema nervioso autónomo Está bien. está mucho más en equilibrio y ahora me siento y hago una respiración. ¿Cómo? Pues una respiración nasal, inhalación y exhalación, donde la exhalación siempre sea el doble que la inhalación. Pon un ejemplo. Pues inhalar en 3 y exhalar en 4 o en 5, mejor. ¿No? Inhalo en 3 y exhalo en 5. Adaptar es de listos. Quiere decir que no hay nada universal para todo el mundo. Esto lo digo mucho en mis redes. Adaptar es de listos porque lo que le sirve a una persona no le va a servir a otra. Va a depender del estado de estrés que tenga y de cómo de tolerante sea esa acumulación al CO2. Entonces, si yo me siento a respirar y digo, es que Sol me ha dicho que tengo que inhalar en 4 y exhalar en 8, que sería perfecto, o inhalar en 3 y exhalar en 6, pero me cuesta mucho. Adapta. Baja la frecuencia respiratoria y hazla en 2 y exhala en 4. Va a producir lo mismo, va a producir que la arritmia sinusal respiratoria haga su trabajo, que va a ser nada más y nada, porque tú lo que acabas de hacer, que esto es súper mágico, es reducir la frecuencia de tu... Sí, con la respiración. De tu corazón, solamente con la respiración en cuestión de... Por cierto, tienes un equilibrio maravilloso entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el sistema nervioso autónomo, que es lo que mide esta arritmia sinusal respiratoria. Es lo más bonito que me han dicho. O sea, eso hay que tienes la cara ancha. Sí, joder, este podcast voy a salir renovado de aquí. Quiero otro, porque yo también he visto que hay cierta gente que recomienda que cuando no puedes dormir, ¿sabes? Cuando estás con esos pensamientos rumiantes y estás ahí que dices que no puedo dormir, que hay una respiración que hacían mucho los militares para dormirse, no sé si te suena. Sí, la cuadrada, ¿no? La 4-7-8. Puede ser, no lo sé. Sí, se habla de dos respiraciones. Vale. Entonces, cuéntanos un poco si realmente podemos dormirnos en esos momentos que no podemos con técnicas de respiración. Yo voy a dar otra que creo que sirve más universal para las personas, porque, por ejemplo, la 4-7-8, que es una inhalación, una respiración, perdón, que viene del yoga antiguo, que estaba en el baúl de los recuerdos, un señor neoyorquino, bastante mayor, que es yoguista, es un yogi, lo sacó del baúl de los recuerdos, la ha puesto muy de moda, realmente funciona, sí. 4-7-8. Lo que sucede, y además dicen que haciéndola de forma mantenida mañana y noche durante 3 meses, reduce la presión arterial alta y la frecuencia cardíaca alta de forma más sostenida. Pero 4-7-8 son tiempos muy largos. ¿Qué son? 4 de inhalación, sostienes en 7 y exhalas en 8. Sí. Entonces yo esto para dormir no lo aconsejo. Y creo que yo no soy partidaria de que esta respiración se adapte, vale, porque tiene su fin y porque es muy antigua, entonces otras se pueden adaptar, pero esta adaptarla creo que al final no va a servir de nada, ¿no? La respiración cuadrada está muy chula también, la hacen los SEALs. Y los del ejército americano se puso de moda porque cuando iban a una operación a hacer algo de esto así muy peligroso para ellos en el helicóptero, la hacían, que son tiempos de 4. Inhalo en 4, sostengo en 4, exhalo en 4 y sostengo en 4. Lo que hace es equilibrar el sistema nervioso autónomo, todo nariz. Pero esta puede ir muy bien para antes de dormir, pero por ejemplo, cuando una persona se duerme, porque lo habitual suele ser que nos dormamos a lo mejor, que caigamos en la cama y caigamos de golpe. Estamos cansados, acabamos de comer, entonces al caer comida en el estómago la rama parasimpática va a hacer su trabajo medianamente, pero lo que le pasa a mucha gente, a lo mejor tiene insomnio y tarda mucho en dormirse, pero mucha gente se duerme y al rato se despierta. Correcto. Jolines, de vueltas a las cosas más estúpidas que no me preocupaban para nada y al día siguiente sé que van a dejar de tener importancia, pero me he entretenido en lo que me ha dicho el dependiente, lo más absurdo y más tonto que al día siguiente te haría sentir estúpido, es lo que te entretiene en que no te duermas. Y ahí entra, que a mí me ha servido mucho, la respiración de la escalera, que es con la lengua, estamos tumbados, la lengua es muy importante que esté en el lugar, porque recordemos que si no la respiración se va a quedar aquí, y no va a descender, que es lo que necesitamos. Bien, entonces yo inhalo, por ejemplo, en tiempos de 2 y exhalo en 2. Es que empecé a contar ovejitas, ahora aumento en 3, inhalo en 3 y exhalo en 3. Lento y suave, el truco está en siempre, en que la lengua esté en su lugar. Inhalamos en 3, exhalo en 3. Ahora inhalo en 4.
y exhalo en 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que note que esa respiración me cuesta un esfuerzo. No quiero llegar hasta 10. Lo que yo quiero es llegar, porque claro, si yo hasta 10 me voy a ahogar, me voy a estresar. Entonces lo que voy a hacer es llegar a una frecuencia respiratoria que para mí sea cómoda. ¿Que veo que 6 es lo adecuado? Oye, pues ahora hago la escalera en descendente. 6, 6, inhalo en 5, exhalo en 5. La mayoría de las veces, Juan, antes de llegar arriba o abajo, ya te has dormido. Te ayuda mucho. No, yo duermo bien, no tengo ningún problema, pero a veces pues has tenido un día de mucho estrés y ese día duermes mal, porque es que es así, el cortisol te jode el sueño. Y yo he hecho la primera, la de 4, 7, 8. Me ha funcionado, y esta que tú dices también te la escuché y la probé y me funciona, o sea, es increíble. O sea, porque es poner el foco, que decir, tienes ese pensamiento rumiante más estúpido, menos estúpido, para nosotros en ese momento es muy importante. Entonces, al poner el foco en el contar, ya estamos quitando el foco de ese pensamiento rumiante. Pero es importante que tengamos en cuenta que volvemos a lo mismo. No se trata de respirar, sino de hacerlo correctamente. No se trata de respirar en 4 tiempos, soltar... No. Se trata de respirar por la nariz, con la lengua bien colocada, y hacerlo de forma LLSD. Lento, largo, suave, diafragmático. Eso es lo que tiene, porque si no, si nos detenemos en... No, es que quiero respirar 5 o 6 veces por minuto. Ya, pero ¿cómo lo haces? Madre mía, estaríamos aquí hasta mañana hablando de esto, porque es un tema súper interesante, además lo cuentas súper guay. Pero bueno, estamos llegando un poquito al final y me gustaría que, aparte de tu libro, que debe ser maravilloso, yo me lo voy a empezar a leer cuanto antes, y de las tiras que hemos hablado, que tú también estás colaborando, ¿tú qué haces? Porque he oído como que das muchas clases a gente, haces cursos, haces... Yo tengo muchas asesorías personalizadas, que es lo que más trabajo. Vale. Porque el tú a tú le gusta mucho a las personas, ¿no? Entonces son asesorías personalizadas que las diseño a través de unos cuestionarios que hago rellenar y tal. Y luego tengo cursos avanzados, online, talleres intensivos, y luego hago muchos talleres presenciales que le he empezado a pegar mucha caña ahora, porque bueno, yo tengo otro trabajo, como te he comentado también antes, y siempre he tenido falta de tiempo, pero ahora el tema de la respiración es algo que me está ayudando a muchas personas y me quiero centrar en ello. Entonces empiezo a hacer muchos talleres presenciales en distintos puntos del territorio, ¿no? Cuando estábamos ahí, que nos estaban quitando el brillo, que hablábamos de que cuando alguien lo hace desde el corazón y encuentra su propósito de vida, que para ti es la respiración, se nota. Y después de este podcast te lo reafirmo, que se nota, que mola un montón cómo lo haces. Sí. Vamos con las 2 últimas preguntas, ¿vale? Que la primera es, si tuvieras que dar solo un consejo para mejorar la respiración y la salud en general, ¿cuál sería? Concienciación diaria. Es que no puedo poner otro orden, ¿no? Autoobservación. Yo lo que hacía, que me servía de mucho cuando estaba entrenando mi respiración y la iba afinando poquito a poco, me ponía posits, que es lo que les recomiendo a mis estudiantes, posits pero escritos. O sea, nada de hojas de, no, me lo escribo y lo imprimo, no. Escribe tantos posits como pasos tengas por tu casa o en la oficina. Entonces me colocaba en el ordenador, me colocaba en el baño, en la cocina, en el pasillo, con tips muy arraigados que me van a facilitar que tenga una respiración funcional a la larga, que es la boca entreabierta, boca cerrada, la boca cerrada, la lengua, la posición, porque cuando estamos sentados hay personas que pasan mucho tiempo sentados, y entonces, claro, al principio tenemos el culito para atrás y esto ayuda mucho a tener una posición erguida. Eso es importante porque el diafragma está aquí debajo, y cuando tenemos una posición que no está erguida lo estamos chafando. Es como si hiciéramos una sentadilla y estuviera alguien impidiendo que subieras, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces ponía también en el post-it culete atrás para tomar una posición y dar la amplitud a costillas y diafragma. O sea que la autoobservación diaria es lo que más va a ayudar a que una persona tenga una respiración nasal. Luego ya puede ir, cuando ya lleve muchos meses con esto, oye, voy a introducir el tema de la lengua. Y ahora me voy a sentar por espacios del día, porque ¿sabes lo que pasa? Al cuerpo y a la mente no lo podemos aturullar. Aunque hayamos nacido así, ahora mismo tienen un hábito, un muy mal hábito, que es respirar por la boca y de cualquier manera. Entonces, ahora a mente y cuerpo se les da muy mal desaprender algo para volverlo a aprender. Esto se le da fatal. Si tú y yo estuviéramos aquí aprendiendo chino, nuestra mente no tendría tanta dificultad.
Claro, no, nosotros porque respiramos por la nariz. Quiero decir, claro, porque no sabemos nada de chino. Claro, la mente no sabe nada de chino, entonces las palabras se le van a quedar más, va a tener más retentiva. Pero una cosa que tú le estás diciendo a la mente, no, yo ahora quiero dejar de respirar por mi boca, como lo estaba haciendo, y ahora voy a respirar por la nariz, y además funcionalmente. Y quiero que mi respiración sea lenta y sea suave, eso es un aturullo. Se mueve mucho la comodidad. Entonces, esto hay que ir poquito a poco. ¿Cómo los vamos a engañar? Tanto a la mente como al cuerpo. Con autoobservación, pequeñas pildoritas de, uy, mi boca, uy, el POSIT, la boca cerrada. Luego, introduzco la colocación de la lengua, no queramos correr. Y luego me siento por espacios del día, de 5 minutos por la mañana para equilibrar mi sistema nervioso autónomo, 5 al mediodía para no romper para no tirarle algo a la cabeza a mi compañero, es decir, para estimular todavía un poquito más ese nervio vago, esa rama parasimpática, para contrarrestar ese estrés. Y cuando llega la noche hago otros 5 minutos. Lo que recogemos por la noche es lo que barremos durante el día. Y lo que también al final, cuando nos levantamos por la mañana y tenemos ese cansancio devenido de haber respirado por la boca porque no estamos bien oxigenados, también lo vamos a traspasar al día, ¿no? Entonces yo iría con esas pildoritas. El secreto para mí está en que no queramos correr y no mostrarle respeto a algo que vive con nosotros, es súper poderoso, pero que no le hemos mostrado ningún respeto durante muchos años. Entonces ahora vamos haciéndolo poquito a poco. Muy buenos consejos. Y otro último consejo, ¿qué dirías tú a una persona para que fuera una mente indomable? Vale, pues mira qué bien me viene esto. Pues le diría que abriera su mente y que cerrara la boca. Correcto, que es una de tus frases más repetidas. Sí. Cerrar la boca. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más para acabar esta entrevista? No, que me ha gustado mucho, que muchas gracias por contar conmigo. Ha sido muy simpático, muy amable. Todo el equipo. Sí, es cierto, pero bueno, yo trato más contigo, han sido muy simpáticos y que me ha gustado mucho venir a Andorra y tener esta charla contigo. Y que espero que al final es para lo que lo hacemos, ¿no? Que muchas personas que oigan este podcast, yo me quedo, fíjate, solamente con que empezarán a tener concienciación de cerrar su boca, yo ya me doy por satisfecha. Pues estoy seguro que lo vamos a conseguir. Pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a todo el equipo y nos vemos en el siguiente podcast.